La novia que huyó del altar y fue rescatada 20 años después. ¿Alguna vez te has imaginado huir del altar y 20 años después descubrir que la promesa que dejaste atrás sigue viva? Abandonó a su prometido delante de todos, y esa misma noche lo encontraron muerto en un misterioso accidente. El caso parecía enterrado hasta que 2 décadas después llegó una carta por correo. La firma del prometido que nunca debería haber escrito una palabra más. La nota terminaba con una frase que helaría cualquier corazón. Todavía tienes una promesa conmigo. Prepárate para vivir una de las historias más oscuras y perturbadoras que jamás hayas escuchado. Si te gustan los misterios reales, las leyendas oscuras y las historias de promesas que ni siquiera la muerte puede borrar, entonces deja un me gusta. Suscríbete al canal y activa la campana, porque hoy descubrirás el destino de la novia que huyó del altar, pero fue encontrada 20 años después. Ese era el día que se suponía marcaría un nuevo comienzo. La iglesia estaba iluminada por cientos de velas. Las flores adornaban cada rincón con su dulce aroma, y los invitados llenaban los bancos, ansiosos por el momento en que la marcha nupcial anunciara la entrada triunfal de la novia. El novio, con un impecable traje oscuro, se mantenía firme ante el altar, pero sus ojos delataban ansiedad. No podía dejar de mirar hacia la puerta, esperando el momento en que ella apareciera. Pero los minutos se alargaron. Primero, un ligero retraso que parecía normal. Luego, un murmullo nervioso entre los presentes. Y finalmente, un silencio denso cuando quedó claro: no entraría. Tras bambalinas, la novia temblaba. Su vestido blanco pesaba más que cualquier cadena. Su corazón latía con fuerza. Su pecho se ahogaba con una mezcla de miedo y desesperación. No cabía duda del amor que él sentía por ella, pero había algo en ella que no podía ser correspondido. Algunos hablaban de inseguridad, otros de una extraña sensación, como si este matrimonio hubiera estado mal desde el principio. Ella misma no podía explicarlo. Solo sabía que no podía dar el paso que a todos les parecía inevitable. Y entonces huyó. Ella salió por la puerta lateral de la iglesia, todavía con su impecable vestido, sus zapatos tropezando en el suelo de piedra, las lágrimas nublándole la vista. A cada paso, sentía el peso de decenas de ojos siguiéndola, aunque ya estaba sola. Dentro de la iglesia, el novio permaneció inmóvil, mirando la puerta que nunca se abría. Los invitados intentaron consolarlo, los familiares corrieron tras la novia, pero nada alteró su imagen de pie, inmóvil, como si ya supiera que ese momento lo cambiaría todo. Esa misma noche ocurrió la tragedia. El novio fue encontrado muerto en un accidente automovilístico a pocas cuadras de distancia. Oficialmente, perdió el control del vehículo, pero los testigos juraron que parecía angustiado, como alguien que ya no quería vivir. Algunos dijeron que fue un acto desesperado, que no soportaba la humillación ni la sensación de ser abandonado delante de todos. El funeral tuvo lugar días después, en un ambiente tenso y silencioso. Muchos culparon a la novia, mientras que otros la defendieron, alegando que simplemente había seguido su intuición. Pero para todos, la tragedia marcó esa fecha con la sombra de lo incompleto, y para ella, el peso eterno de una promesa rota persistía. Huir del altar no solo cambió su vida, también parecía haber alterado el destino de él, como si el hilo que los unía se hubiera cortado brutalmente, pero no definitivamente. Lo que nadie imaginó fue que, 20 años después, ese hilo resurgiría, y la promesa tácita de esa noche cobraría su precio. Tras el accidente, su vida nunca volvió a ser la misma. Huir del altar habría sido una pesada carga, pero el cruel destino de ver a su prometido muerto pocas horas después transformó esa carga en una cadena invisible que la perseguiría durante décadas. Aún así, el tiempo
con su fuerza implacable, arrastraba los días hacia adelante. Abandonó la ciudad. Ya no soportaba caminar por las calles donde todos la miraban con una mezcla de juicio y lástima. Cargaba a cuestas con los susurros que la atormentaban. Fue ella quien lo mató con tristeza, dijeron. Se mudó, empezó de cero, se volvió a casar y formó una familia. A primera vista parecía que había enterrado ese capítulo, pero el silencio guardaba secretos. Por la noche, cuando todos dormían, se encontraba pensando en él, no en el hombre que una vez fue, sino en el instante congelado de su último recuerdo, su mirada fija en el altar, esperando a una novia que nunca llegó. Era como si esa escena se hubiera grabado en su mente como una fotografía que el tiempo no podía borrar. Evitaba hablar del pasado, incluso con su nuevo marido. Si le preguntaban por su vida anterior, respondía con frases cortas y evasivas. Sin embargo, en el fondo, sabía que no había superado nada. Simplemente lo había rechazado, intentando convencerse de que no volvería. Pero las señales nunca cesaban del todo. En algunos aniversarios de boda soñaba con flores blancas marchitándose ante sus ojos. Otras noches despertaba con la sensación de que alguien la observaba desde un rincón de la habitación. Cada vez que oía marchas nupciales en las películas o en las bodas de sus conocidos, un vértigo la invadía, como si estuviera a punto de caer de nuevo en esa misma iglesia, con el vestido pegado a la piel y el corazón rogando por escapar. Aún así, sobrevivió, crió a sus hijos, trabajó y construyó una fachada de normalidad, pero en el fondo siempre tenía la sensación de que el pasado no estaba enterrado, solo esperaba ser desenterrado. Este silencio de los años era traicionero. No había fantasmas visibles ni apariciones, solo el recuerdo que se negaba a morir, como un espíritu que no se había ido porque aún tenía algo que pagar. Creía que el tiempo la protegería, que 20 años bastarían para borrar cualquier vínculo. Pero el tiempo, en 1900, realidad, solo ha fortalecido la sombra, porque lo inacabado no desaparece. Madura en la oscuridad, esperando el momento oportuno para regresar. Y cuando finalmente regresó, no fue en forma de sueño ni de vago recuerdo. Fue en palabras, escritas en una carta que abarcaba 2 décadas para recordarle que lo interrumpido aún no había terminado. Era una mañana cualquiera. El sol se filtraba tímidamente por la ventana de la cocina y la tetera silbaba en el fogón mientras ella preparaba café. Nada hacía pensar que hoy sería el día en que el pasado volvería a buscarla. Entre facturas, anuncios y periódicos había un sobre extraño, amarillento, con un sello desgastado y la textura áspera del tiempo. Al tocarlo, sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo, como si hubiera tocado algo que no le pertenecía. No había remitente, solo su nombre escrito con una letra que reconoció al instante. Una letra que no había visto en 20 años, pero que quedó grabada en su memoria. La inclinación de las letras, la firmeza de las líneas. Era su letra. Por un momento consideró romper la carta y tirarla, pero le temblaban las manos y el corazón le latía tan fuerte que parecía resonar por toda la cocina. Abrió el sobre con cuidado, como si el papel fuera a deshacerse en cualquier momento. Dentro había una hoja de papel igualmente vieja con solo unas palabras. Todavía tienes una promesa conmigo. Nada más. Ninguna explicación, ninguna fecha, ningún detalle. Solo esa frase seca que pareció abarcar 2 décadas para golpearla con fuerza. Dejó caer el papel sobre la mesa. Le temblaban las piernas y el aire se le enrareció. Por un momento pensó que era una broma cruel, quizá alguien que conocía su historia y quería burlarse de ella. Pero al volver a mirar la letra, sus dudas desaparecieron. No era imitación, no era coincidencia. Era, sin lugar a dudas, la letra de su prometido fallecido. Lo peor no era la imposibilidad, era el recuerdo que traían esas palabras. Una promesa,
algo que, en el fondo, sabía que nunca había cumplido, porque prometer matrimonio y luego huir del altar no era solo una humillación pública, sino también la ruptura de un vínculo espiritual, de un destino que él parecía haberse negado a aceptar. Esa noche no pudo dormir. El sobre yacía en su mesita de noche y sintió como si él la estuviera observando. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba su mirada fija en el altar, esperando un futuro que nunca llegó. Y cuando finalmente se durmió, descubrió que la carta no era solo un recuerdo, fue un llamado, porque fue en ese momento que comenzaron los sueños. Esa noche, un sueño pesado llegó, pero no le trajo descanso. En cuanto cerró los ojos, se encontró en un lugar familiar, un espacio que jamás volvería a pisar, la iglesia donde había abandonado a su prometido 20 años atrás. Todo era como el día de su boda, salvo por un detalle inquietante. No había invitados, ni música, ni vida, solo silencio y el eco de pasos que no eran los suyos. El altar estaba tenuemente iluminado y allí, de pie, estaba él. El novio todavía vestido de negro, con las flores blancas en la solapa ya secas y manchadas, como si el tiempo lo hubiera pasado cruelmente. No dijo nada, no se movió, simplemente extendió la mano hacia ella, un gesto silencioso y exigente. El corazón de la mujer se aceleraba, quería gritar, correr, despertar, pero sentía el cuerpo pesado, clavado en el frío suelo de piedra. Sus ojos, o lo que debieron ser sus ojos, brillaban en una oscuridad indescriptible. Era como si no hubiera pupilas, solo agujeros negros que la atraían. Se despertó sobresaltada, con el cuerpo cubierto de sudor frío y el corazón acelerado. Respiraba con dificultad, mirando a su alrededor, intentando convencerse de que solo había sido un sueño. Pero el detalle que la hizo estremecer era otro. La habitación estaba helada, como si todas las ventanas estuvieran abiertas en pleno invierno, aunque estuvieran bien cerradas. La noche siguiente el mismo sueño regresó, la misma iglesia, el mismo altar, el mismo gesto, y cada vez el novio parecía un poco más cerca, como si diera un paso adelante con cada aparición. Empezó a temer el momento de dormir. Bebía café para mantenerse despierta, pero inevitablemente el cansancio la venció, y allí estaba él de nuevo, inmóvil, paciente, tendiéndole la mano. Nunca dijo nada, nunca se acercó más que ese simple gesto, y sin embargo fue suficiente para desesperarla. Los sueños comenzaron a afectar su vida consciente. Despertó cansada, nerviosa e incapaz de concentrarse. La gente a su alrededor notó su cambio, pero no se atrevía a decírselo. ¿Cómo podía explicar que un prometido fallecido 20 años atrás la visitaba noche tras noche, exigiéndole el pago de una promesa incumplida? Poco a poco se dio cuenta de algo aún más aterrador. En sus sueños recientes no era solo verlo lo que la perturbaba, era la sensación de que el aroma de la antigua iglesia, a flores añejas e incienso apagado, persistía en su nariz incluso después de despertar, como si los sueños traspasaran la barrera del sueño y se filtraran en la realidad. Y así se dio cuenta. La carta no era solo una advertencia, era una llamada, y los sueños eran su forma de abrir la puerta entre los dos mundos. Los sueños por sí solos serían suficientes para volver loco a cualquiera. Pero lo que realmente empezó a aterrorizarla fue cuando las señales dejaron de ser solo sueños y empezaron a invadir el mundo físico. La primera mañana se despertó y encontró un pequeño ramo de flores blancas en la puerta de su casa, ya marchitas y amarillentas como las que había sostenido en su boda interrumpida 20 años antes. No había ninguna nota, ni huellas, solo el dulce aroma fúnebre de las flores muertas que le revolvió el estómago. Intentó convencerse de que quizá fuera una broma de alguien que conociera su historia, pero en el fondo lo sabía. Nadie recordaría los detalles con tanta precisión, excepto él. Días después,
Encontró abierto el viejo baúl que guardaba ropa y recuerdos del pasado. Juró haberlo cerrado con llave, pero la tapa estaba entreabierta y crujía levemente. Y dentro, encima de la pila, estaba su vestido de novia. No como lo había dejado, sino cuidadosamente doblado, como si alguien lo hubiera sacado, lo hubiera sujetado, lo hubiera palpado y luego lo hubiera vuelto a guardar. Tocarlo le provocó un escalofrío, como si la tela aún tuviera una presencia extraña. La semana siguiente apareció la señal más inquietante. Tras una larga ducha, salió envuelta en toallas y encontró el espejo del dormitorio empañado por el vapor. Pero lo que vio escrito allí no fue casualidad. En letras grandes, como si fueran dedos invisibles, estaba la frase «Lo prometiste». Cayó de rodillas frente al espejo con lágrimas corriendo y el corazón a punto de pararse. La nota en la carta ya había sido devastadora. Los sueños habían destrozado su descanso, pero ahora era innegable. Él estaba allí, no solo en recuerdos, no solo en visiones. Caminaba por su casa, tocaba sus objetos, invadía su vida cotidiana. Cada señal no solo traía miedo, sino también una exigencia. El ramo, el vestido, la frase en el espejo, todo apuntaba a lo mismo. Su prometido fallecido no había aceptado el abrupto fin que ella le había impuesto en el pasado. Y ahora, 2 décadas después, regresaba paso a paso, cruzando el umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos para cobrar la deuda que consideraba legítimamente suya. Empezó a vivir en constante alerta. Evitaba estar sola, mantenía todas las luces encendidas y cerraba puertas y ventanas con llave. Pero nada de esto la detuvo, porque lo que la atormentaba no venía de afuera. Provenía del vínculo invisible, de la promesa rota, de la herida abierta el día que huyó del altar. Y cuanto más me resistía, más fuerte parecía volverse, como si cada intento de ignorarlo solo le diera más poder a su presencia. Fue entonces cuando se dio cuenta. El pasado ya no estaba solo en su mente, había entrado al presente, y con cada nueva señal se hacía más claro que esto era solo el comienzo. El peso de las señales ya era insoportable. Con cada flor marchita, cada palabra en el espejo, cada pesadilla, sentía que el hilo invisible que la conectaba con el pasado se tensaba alrededor de su vida como una cuerda. La única salida parecía ser afrontar lo que siempre había evitado, la verdad sobre la muerte de su prometido. Empezó con búsquedas silenciosas. Revisó periódicos viejos en bibliotecas de la ciudad donde todo había sucedido. Los titulares estaban allí, impresos con letras firmes y frías. Un hombre muere en un accidente la noche en que se suponía que se casaría. Los artículos informaron que el coche perdió el control en una curva y se estrelló contra un árbol. Muerte instantánea, según informaron. Pero los detalles empezaron a inquietarla. Algunas versiones decían que parecía estar solo en el coche. Otras, que poco antes lo habían visto conduciendo a toda velocidad, angustiado. Y lo más extraño de todo, 2 vecinos afirmaron que, incluso herido, antes de exhalar su último aliento, murmuró su nombre. Cerró los ojos ante esta revelación. Imaginó su cuerpo destrozado, su sangre manchando el banco, y sin embargo, los labios del hombre pronunciando su nombre, como si lo único que le quedara en la vida fuera su recuerdo. Era un peso que ninguna excusa, ninguna escapatoria podía levantar. Insatisfecha, decidió registrar la vieja iglesia, ahora abandonada. Entre las paredes descascarilladas y los bancos polvorientos, aún encontraba rastros del pasado. Flores secas mezcladas con los escombros, restos de velas pegados al suelo. Pero lo que más la conmovió fue descubrir detrás del altar una caja olvidada. Dentro, guardados discretamente, estaban los anillos de aquel día. Uno de ellos, el suyo, llevaba grabada la frase «Prométemelo hasta el final». Fue como si el destino mismo hubiera conspirado para recordarle
que nada estaba terminado. La frase resonó en su interior, mezclándose con las palabras de la carta que recibió 20 años después. Todavía tienes una promesa conmigo. Con cada pista que descubría, se hacía más evidente que su muerte no había sido un simple accidente. Había algo más, un vacío, una deuda espiritual que seguía sin pagar. Y ahora, después de 2 décadas, no solo quería recordarla, quería que terminara lo que había empezado. Esta investigación sacó a la luz una verdad incómoda. Ella podría haber seguido adelante, haber construido una nueva vida, pero para él el tiempo no había pasado. Estaba atrapado en su noche de bodas, en la curva del camino, en su última mirada. Y fue desde allí que regresó noche tras noche a buscarla. Las noches se hacían cada vez más pesadas. Dormir ya no traía descanso, solo cansancio y miedo. Cada vez que cerraba los ojos, allí estaba, en el altar, inmóvil, o en el espejo, reflejado en lugares imposibles. Pero una noche de tormenta, algo cambió. El sueño no era como los demás. Se encontró frente a su casa, observándose a través de la ventana del dormitorio, y junto a la puerta, una figura inmóvil, su prometido, empapado por la lluvia, con el traje negro pegado al cuerpo, los ojos ensombrecidos, la piel pálida como si acabara de emerger de la tierra. Levantó la mano y llamó 3 veces a la puerta. El sonido resonó dentro del sueño, pero también fuera de él. Despertó con el corazón acelerado, bañada en sudor frío, mientras la tormenta rugía afuera. Se levantó temblando y entonces oyó 3 golpes en la puerta real. Corrió a la habitación de sus hijos, asegurándose de que durmieran profundamente. Su marido roncaba, ajeno al ruido. Solo ella parecía oír los insistentes golpes. Se armó de valor y entró en la sala. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Al llegar a la puerta, vio que el pomo temblaba levemente, como si alguien lo presionara desde afuera. Casi agarró el pestillo, pero algo la detuvo. El instinto de supervivencia, o quizás la certeza de que abrirlo significaría no solo verlo, sino darle la bienvenida. Los golpes cesaron. El silencio que siguió fue aún peor. Entonces, entre el sonido de la lluvia, una voz grave y prolongada resonó desde afuera. «Estoy llegando». Retrocedió, tropezando con sus propios pies, agarrándose el pecho para intentar controlar la respiración. Se quedó sentada en el suelo de la sala hasta el amanecer. Cuando por fin se armó de valor para abrir la puerta, solo encontró un detalle inquietante: un rastro de barro con forma de zapatos sobre la alfombra empapada. Un rastro que iba desde la calle hasta la entrada, pero nunca regresaba. Después de esa noche, comprendió que el tiempo de las advertencias había terminado. Ya no se limitaba a cartas, señales o sueños. Estaba cruzando la frontera, acercándose cada vez más, y la promesa que una vez había roto ya no podía ser ignorada. Tras la noche de tormenta, nada volvió a la normalidad. Por mucho que intentara convencerse de que era solo producto de su imaginación o miedo, su presencia se había vuelto una constante en su vida. La casa, antes un refugio, ahora parecía el escenario de una vigilia invisible. Las mañanas empezaban con pequeñas señales. El café se enfriaba solo, como si alguien lo hubiera soplado. Las flores de la mesa estaban marchitas por la mañana, aunque las habían comprado el día anterior. El espejo del baño, aún empañado por la ducha, repetía la misma frase con letra torcida y húmeda: «Todavía tienes una promesa conmigo». Pero las noches eran peores. Ya no había un sueño tranquilo. Las puertas se cerraban de golpe, incluso con llave. Se oían pasos por el pasillo, siempre hacia su habitación. A veces sentía que el colchón se hundía ligeramente a su lado, como si alguien estuviera acostado allí. Su marido, ajeno a todo, dormía sin darse cuenta, pero ella permanecía inmóvil, con los ojos abiertos, incapaz de moverse. El clímax llegó una
Mañana, cuando despertó con la sensación de un aliento frío en la nuca, se giró lentamente y vio su reflejo en el espejo del armario, sentado en el borde de la cama, con el rostro ensombrecido, pero con la mirada fija en ella, como esperando a que finalmente aceptara su presencia. Con cada parpadeo, la imagen parecía acercarse hasta que cerró los ojos y rezó desesperadamente, implorando que amaneciera. Sus hijos empezaron a notar su cambio. Le preguntaban por qué siempre estaba pálida, por qué no comía bien, por qué cerraba las puertas con llave por la noche, pero no tenía forma de explicarlo. ¿Cómo podía decirles que su prometido muerto había regresado y ahora caminaba entre ellos, invisible, exigiendo lo que creía suyo? Pero lo más aterrador no era solo verlo, era oírlo. Voces susurraban por la casa, siempre repitiendo variaciones de la misma frase. Me debes una. La promesa sigue en pie. No tiene sentido huir. Se dio cuenta de que ya no pedía, exigía. Su presencia ya no era un espectro pasivo, un lamento lejano. Ahora era una exigencia directa e implacable, como un contrato incumplido. En ese momento, la mujer comprendió que no había salida. No bastaba con mudarse de ciudad, ni esconderse en otro matrimonio, ni negar lo sucedido. La encontraría donde quiera que fuera, porque la deuda no era material, sino espiritual. Y los espíritus, cuando quieren, siempre encuentran el camino. Ya no había rumbo. Cada noche, su presencia se hacía más asfixiante, más palpable, más cercana. El hogar ya no era un refugio. Los sueños se difuminaban con la realidad. Y la frase grabada en cada espejo, en cada objeto desplazado, ya no era solo un recordatorio, era un ultimátum. Fue entonces cuando decidió regresar al lugar donde todo comenzó. La vieja iglesia, ahora olvidada, seguía en pie en la ciudad que había jurado no volver a visitar. Los muros descascarillados, las vidrieras rotas y el pesado silencio de décadas de abandono la esperaban. No llevó a nadie. Sabía que esto era algo que debía afrontar sola, tal como había elegido sola, 20 años atrás, huir del altar. Entró con pasos vacilantes. La madera de los bancos crujió, y el olor a humedad se mezcló con el de las flores marchitas, como si el tiempo no hubiera borrado la atmósfera de aquel día interrumpido, y allí estaba. Estaba sentado en el altar, como un novio paciente, inmóvil, esperando. Su traje negro parecía el mismo de aquella fatídica noche, pero marcado por el tiempo. La tela desgastada, los bordes quemados por el accidente, la flor de la solapa seca. Su rostro, parcialmente oscurecido por las sombras, aún conservaba los rasgos que ella había conocido, pero ahora distorsionados, como si la muerte hubiera grabado su propia huella en él. Intentó hablar, pero se le quebró la voz. El silencio entre ellos era tan denso que parecía llenar cada rincón del espacio. Entonces, él se levantó lentamente. Sus movimientos eran lentos, prolongados, pero firmes. Extendió la mano, como en cada sueño, pero esta vez había algo diferente. La mano no era solo un gesto, era una llamada. «Ahora ven», susurró, su voz ronca, resonando en múltiples direcciones a la vez. Le temblaban las piernas, sentía el corazón a punto de estallar, y sin embargo se sentía atraída. Ya no sentía puro miedo, sino una extraña sensación de inevitabilidad. Como si en ese instante todas las huidas, todos los rechazos, todos los años de silencio la hubieran conducido hasta allí. Dio un paso adelante, luego otro. Cada movimiento parecía desgarrar un fragmento de su resistencia. El altar ya no era solo el escenario de una boda rota, era un umbral entre mundos. Y ante él, la novia que había huido de su pasado se vio obligada a elegir. Seguir negando o rendirse al vínculo que nunca se había roto. Las vidrieras rotas dejaban entrar la tenue luz de la luna, iluminándolos a ambos como si el tiempo se hubiera detenido. Ya no parecía un espíritu vengativo, simplemente parecía incompleto, esperando que su promesa
finalmente se cumpliera. Y por primera vez en 20 años sintió que no se enfrentaba a un fantasma. Se enfrentaba a un destino que había regresado para reclamarla. Esa noche sería recordada para siempre en el pequeño pueblo. Nadie supo cómo llegó a la iglesia abandonada, ni quién había dejado la puerta entreabierta para que el frío viento matutino entrara en el pasillo central. Pero lo que encontraron a la mañana siguiente todavía se cuenta en susurros, como una historia que nadie se atreve a repetir en voz alta. En el altar, ante los bancos cubiertos de polvo, yacía, de espaldas, con el rostro sereno, casi sonriendo. Llevaba su viejo vestido de novia, el mismo que llevaba décadas guardado en un baúl cerrado. Nadie podía explicar cómo había acabado allí, intacto, ni cómo se lo había puesto sola aquella madrugada. Junto a su cuerpo yacía un antiguo anillo de bodas de oro, desgastado por el tiempo. Era el mismo que usaría su novio 20 años antes. En su interior estaba grabada la frase, aún visible: «Prométemelo hasta el final». Lo más inquietante, sin embargo, fue el detalle que pocos se atrevieron a comentar. En el altar, frente al cuerpo, había 2 pares de marcas en el polvo acumulado, una de pies pequeños, como los de ella, y la otra de zapatos viejos y más grandes, que terminaban justo al lado de los suyos, pero no había señales de salida. Los médicos dijeron que fue muerte súbita. El corazón simplemente se había parado, pero los presentes juraron que había algo más. El ambiente dentro de la iglesia era diferente. El aire era denso, frío, y estaba impregnado del dulce aroma de las flores de azahar, las mismas que habían adornado la boda interrumpida. Algunos incluso dijeron haber oído por un instante las notas lejanas de una marcha nupcial, como si el tiempo se hubiera doblado para permitir que la ceremonia finalmente se llevara a cabo. Su esposo e hijos estaban desolados, incapaces de comprender qué había llevado a la mujer allí. Pero los ancianos del pueblo, quienes recordaban la tragedia 20 años atrás, no tenían duda. La promesa se había cumplido. El novio, que había fallecido sin oír su «sí, quiero», finalmente la había llevado consigo para terminar lo que se había interrumpido. Algunos creen que fue la justicia del destino. Otros dicen que fue simplemente la culminación de un vínculo espiritual que nunca debió romperse. Y hay quienes susurran que, en las mañanas de luna llena, aún se oye el sonido apagado de pasos lentos dentro de esa iglesia abandonada. 2 cuerpos caminando juntos por el pasillo hacia el altar. Nadie se atreve a entrar después del atardecer, porque todos saben que, aunque su cuerpo haya sido arrebatado, la unión que allí empezó y terminó ya no pertenece a este mundo. Y la frase, grabada en el anillo, resuena como una maldición y una advertencia. Promesa hasta el final.